Muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo Dra. Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de los tópicos del descubrimiento. La llegada de Colón a la India, tierras que más tarde se conocerán como las Nuevas Tierras, abrió un capítulo insólito en la historia de la humanidad, una época en la que sobresale la transposición de concepciones e ideas preconcebidas de tópicos sobre la India. El primer tópico muy conocido es el llamado el buen salvaje. Los orígenes del mito del buen salvaje se sitúan en la España del siglo XV, desde el famoso texto de Cristóbal Colón, en que dice haber llegado al paraíso terrenal. La imaginación se desbordó para atribuir todo tipo de bondades ingenuas a los indígenas, por ejemplo, los naturales, que son los naturales como se les llamaba en los documentos españoles de la época. A ello también contribuyó en gran medida Bartolomé de las Casas, con su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, describiendo los nativos como seres humanos en estado de naturaleza, virtuosos, amables, ingenuos y confiados, perfecto contrapunto de sus conquistadores. Están descritos como abyectos y sanguinarios, torturadores, entregados a la codicia y el fanatismo que resumirían todos los vicios y degeneraciones del hombre civilizado, por otra parte. En el primer encuentro entre los viajeros y los habitantes de las nuevas tierras, los europeos se admiraron al encontrarse con unas formas de vida primitivas y perfectas. Esto también los reafirmó en creencia del mito asiático del buen salvaje. Los pobladores de este nuevo paisaje andan desnudos, son hermosos, no llevan armas ni las conocen. El descubrimiento de este buen salvaje como poblador de unas tierras edénicas se combina con otros muchos mitos. No aparecen por ningún lado los animales orientales como los elefantes, los rinocerontes o los tigres, pero lo que sí encuentran son los papagayos, por ejemplo las cacatúas o el tucán. Colón tiene que pintar las excelencias del clima, del aire, del campo, de la flora, etc., pero no puede ofrecer a la corona perlas, rubíes ni piedras preciosas, nada que ver con el tesoro oriental que esperaban encontrar. El segundo tópico es el oro y las especias. El sueño del mito índico insistía en la riqueza mineral de las tierras y del oro, plasmados por Marco Polo en sus relatos, en el Millone. El tema del oro vuelve a ser un tema obsesivo para Colón. Influido por sus lecturas, Colón trató de buscar las preciadas especias de Oriente, casi en la misma medida que buscó el oro. En el siglo XIII y el final de la Edad Media, las especias habían vuelto a ser, como en los 7 primeros siglos de la era cristiana, la más importante de las mercaderías traídas del Oriente. Ya por su importancia y carácter indispensable para ayudar a digerir las carnes poco cocidas que se consumían entonces tanto, ya por su misma rareza, su alto precio y gusto insólito y sorprendente. 3 atributos que hacían de las especias un típico
artículo de lujo. Finalmente, la difusión de la medicina árabe contribuyó al prestigio farmacéutico de las drogas de Oriente. Pero, como ocurrirá con el oro, las especias se esfuman ante los ojos de Colón cuando trata de conseguirlas. Como un ejemplo suficientemente significativo, vamos a leer un fragmento del Diario de Colón, que sigue así: el 4 de noviembre vino a él Martín Alonso Pingón con 2 pedazos de canela y dijo que un portugués que tenía en su navío había visto a un indio que traía 2 manojes de ella grande, pero que no se la osó rescatar o permutar por la pena que el almirante tenía puesta que nadie rescatase. Decía más que aquel indio traía unas cosas benejas como nueces. El contramaestre de la Pinta dijo que había hallado árboles de canela. Fue el almirante luego allá y halló que no eran. Es la entrada en el Diario de Colón de 4 de noviembre de 1492. El afán por alcanzar las islas de las Especias no abandonará a los expedicionarios durante mucho tiempo, hasta que finalmente Magallanes, en el año 1520, encuentre la ruta, pero tan larga y arriesgada que desde el punto de vista comercial el triunfo será en realidad un fracaso. El dorado. En la primera época de la conquista americana, los motivos principales que atraían a las expediciones hacia el interior consistían en la búsqueda de pasos hacia lo que llamaban el Mar del Sur o el Pacífico, y el comercio de especias con el Oriente, la esperanza de encontrar imperios escondidos con grandes riquezas y el deseo de descubrir minas o tierras fértiles que favorecerán el asentamiento. El mito del dorado era uno de los estímulos más importantes para los conquistadores españoles, alemanes e ingleses al adentrarse en el continente. Se trata de encontrar fabulosas riquezas en el interior de Sudamérica. La leyenda se origina ya en el siglo XVI en Quito, Ecuador, cuando los conquistadores españoles tienen noticia de una ceremonia realizada más al norte, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita, que está en Colombia. La noticia de la riqueza muisca atrajo hasta la sabana de Bogotá a expediciones originadas en Quito, Santa Marta, Colombia y Coro. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Más adelante se empieza incluso a identificarse a un nombre nativo con el nombre de El Dorado. Posteriormente se van ajustando a distintas tradiciones y ritos de los indígenas. Entre la ilusión de encontrar las riquezas fabulosas, los conquistadores tenían que pasar por unas pruebas. La calidad del botín parecía estar relacionado con la lejanía, la inaccesibilidad, en el exotismo que encierra en sí. Esta ambivalencia permite su larga perduración.
Se trata de la perdurabilidad de un sueño basado en unas bases materiales económicas. Ahora vamos a hablar de los límites de la utopía. El mito índico aporta una imagen de exuberancia y riquezas y se piensa en la existencia de razas monstruosas, animales fantásticos y tribus peligrosas que rodean el espacio de la utopía. Los cinocéfalos, hombres con cabeza de perro, serían el último eslabón del mito como guardianes del acceso al reino de lo prohibido. El abundantísimo oro está custodiado con celo por los grifos o por las gigantescas hormigas. Junto al reino cristiano perfecto, presidido por el preste Juan, existen ejemplos de barbarie e incivilización. La configuración del mito implica la continua contraposición entre el reino del terror y el de la utopía. Luego tenemos los seres o animales monstruosos. Creyéndose en las tierras del extremo oriente, Colón, al recibir las noticias sobre seres o animales monstruosos, supone que puede haber indicios favorables para la existencia de los tesoros mencionados anteriormente. Dicho en otras palabras, si donde hay seres monstruosos, también hay oro en abundancia. Los testimonios en este sentido pueden ser signos de buen agüero. Sin embargo, sus esperanzas fueron quedando en cierta medida frustradas, pues tampoco las criaturas monstruosas se hacían realidad. Como indica Kepler, tampoco hay que olvidar que el encuentro con los monstruos es una piedra de toque de la autenticidad de una experiencia viajera. Quien no los ha visto, no ha viajado. Esta regla tiene algunas excepciones. La presencia de los monstruos no es absolutamente indispensable. Muy a menudo basta con encontrarse con un testigo digno de fe que anuncie la existencia cierta de tal o cual monstruo, teniendo en cuenta que él mismo lo ha visto con sus propios ojos. Estas informaciones no van a ser difíciles de recabar para quien tanta habilidad demuestra a la hora de entender a los indígenas lo que quiere oír. Los monstruos soñados e híbridos son los más frecuentes. La distinción no es tan clara en las noticias que Colón cree entender a los indios, pues los que en un caso parecen raza independiente, en otro se combinan acumulando en sí todos los rasgos terroríficos, pero en general coinciden con los seres fantásticos más conocidos en Europa desde la antigüedad clásica. Así, Marco Polo nos habla del reino de Lambri, donde existen muchos hombres que tienen cola como los perros de un palmo de longitud. Estos hombres con rabo no habitan en las ciudades, sino en los montes. Poco más adelante describe la isla de Andamán, entre cuyos pobladores hay unos que tienen cabeza de perro y ojos parecidos a los caninos. Antropófagos, cinocéfalos, etc. son monstruos característicos de la mitología de la frontera, con quienes debe toparse todo viajero que se acerque a los confines del mundo y más si va a las islas de la India. Si los monstruos son seres que no tienen lo que tenemos nosotros, por ejemplo, seres sin cabeza, sin nariz, sin boca, estas marcas serán una forma de anormalidad. Los cinocéfalos representan a las razas del este. Luego hay otros ejemplos de diversa índole, como el monóculi o hombre de un solo ojo, el hombre con una sola pierna, hombres con exceso de pelo o al contrario, sin pelo, etc. Otro tema que aparece en los diarios colombinos en el transcurso del primer viaje es el de las guerreras amazonas,
un mito muy popular de los relatos de lugares recónditos. Cuando el 6 de enero del 1493 se entera Colón de la existencia de una isla solo de mujeres, la Amazonas, como así la llamaron, se extendió el mito de que tal isla pertenecía a las míticas mujeres guerreras. Poco después, el 13 de enero, menciona la isla de Matinino, toda poblada de mujeres y abundante en oro. Conforme avanza el viaje, se va desarrollando la idea de que el oro se encuentra en torno a estas dos poblaciones míticas, es decir, la isla de mujeres, quizá la Martinica, y los Caribes. Igual puede ser la Dominica. Luego tenemos su viaje en busca de los espacios sagrados. El mito asiático, rastreable con a lo largo del primer viaje, pasa a alternar con otros objetivos no contradictorios, pero sí más ambiciosos: la búsqueda de las minas del rey Salomón y la localización del paraíso. Hablaba la Biblia de las famosas islas de Tarsis y Ofir, que se asociaban con abundancia de oro y maderas nobles. Desde Ofir salía oro, maderas nobles y piedras preciosas, y llegaban a Tarsis, donde cada 3 años llegaba una flota llena de oro, plata, marfil, simios y pavos. Con estas riquezas construyó Salomón el templo de Jerusalén. Y Colón, en su viaje, tiene como uno de sus objetivos buscarlas. Ya en la relación de su tercer viaje, en el año 1498, aparece esta referencia y propone las islas de las Antillas como posible ubicación de las islas legendarias, las cuales, claro está, no lo eran. Su idea es rechazada, pero la búsqueda de estas islas persistió en la imaginación de descubridores y navegantes posteriores. Tarsis y Ofir se asocian al país de oro y de las maderas preciosas, y Colón tampoco se queda ajeno a ellos, juzgando por las abundantes referencias que se encuentran de ellos a partir del año 1498. Más adelante se procede a identificar a las islas nuevas con los míticos espacios bíblicos. Con cada viaje se aumenta el afán de descubrirlas. La idea de un paraíso terrenal es una necesidad mental, ya que la creencia de un paraje de felicidad donde todas las aspiraciones humanas no fueran un sueño irrealizable, sino una verdad, implica un consuelo enorme para el hombre medieval. Todas las culturas del mundo comparten este mito a través de varias interpretaciones, pero es la religión cristiana la que creó el mito del paraíso original, un lugar lleno de gozos y felicidad, donde los primeros humanos fueron creados por Dios y donde éstos no tenían que trabajar ni sufrían ningún tipo de dolor. El punto de partida de este mito para los hombres de la Edad Media corresponde a la Biblia, al Génesis, libro 2, que sigue así. Luego plantó Yahvé Dios jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, que es el que rodea el país de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que corre al oriente
de Asur y el cuarto es el Éufrates. El texto bíblico no localiza el paraíso, pero en los mapas medievales, pese a que en realidad no había total unanimidad respecto a su situación, se lo ubica en la parte más oriental por varias razones. Allí estaba el origen de la luz y de las tierras de los aromas. De modo más o menos consciente, el reino cristiano perfecto del Preste Juan de las Indias se vincula también a las peculiaridades del país, tan próximo a ciertos lugares sagrados. Cada día el Preste Juan recibe unas peras que crecen entre el Tigris y el Éufrates, que cuando se parten muestran la imagen del crucifijo. Esta, a su vez, asociado al mundo acuático por el nacimiento de 4 ríos, los cuales se pensaba, según una idea común hasta el Renacimiento, que luego corrían por canales subterráneos hasta reaparecer en Mesopotamia, Tigris y Éufrates, en India, Fisón o el Ganges, y en Etiopía, Gihón o el Nilo. A la fuente de Edén o a los 4 ríos que emanan de ella se le atribuyen extrañas virtudes relacionadas en la última instancia con la inmortalidad. En una versión latina de la citada Carta del Preste Juan se describe una montaña cercana al paraíso en la que emana una fuente odorífera cuyas aguas devuelven a quien se baña en ellas la juventud y el vigor de los 32 años. Próxima a esta descripción está otra fuente de la novela de Alejandro, cuyas aguas proceden del Éufrates y que restituye la juventud de los 30 años. Finalmente, del texto bíblico parten otras asociaciones que se convertirían en otros tantos indicios para localizar el paraíso en la tierra. La vegetación exuberante, odorífica y las riquezas relacionadas con las tierras regadas por el río Pisón. El desconocido interior se convierte así en un oasis, en cuya descripción resultan la utopía eterna de la tierra de Jauja. El paraíso, así, es uno de los grandes motivos de la literatura medieval de viajes. En la literatura española será el libro de conocimientos de todos los reinos el que recoja el tema de forma más amplia. Lo sitúa en las frías tierras del polo antártico o en las tierras próximas al reino de Preste Juan. Aparece la idea de la altura, la barrera acuática, la inmortalidad. Si la localización más acorde con la tradición sitúa el paraíso en los confines de Asia, no será extraño que su hallazgo forme también parte de los objetivos de Colón, como después de los de Amerigo Vespucci. Pero Colón no se había contentado con hacer una descripción de la naturaleza paradisíaca, sino que tenía la firme convicción de estar navegando por aguas próximas al paraíso. Por último, tenemos el tópico de la fuente de la eterna juventud. Desde los tiempos más antiguos, la historia de una bebida, alimento u objeto que mantuviese en eterna juventud ha sido un sueño de la humanidad. Desde el nácar de los dioses hasta la hierba de la inmortalidad que buscaban los sabios, o aguas o plantas han estado asociados a estas propiedades. Existen leyendas sobre árboles rejuvenecedores, regados por las fuentes y ríos con las mismas propiedades, hasta tal extremo que la fama de estos fue extendida por los indígenas hasta lejanas tierras. La fuente de la eterna juventud, una derivación que enlaza claramente con el árbol de la vida y con la fuente de Génesis, Colón ya había aludido a los efectos benéficos del clima de las islas. No es extraño,
pues en este contexto edénico surja la fuente de la eterna juventud. ¿Pero dónde surge? Desde los tiempos más antiguos, la historia de una bebida y este alimento objeto en una eterna juventud ha sido un sueño de la humanidad, desde el mito del alimento de los dioses, el nácar de los dioses. El tema de los poderes sobrenaturales y curativos de las aguas pudo existir en el folclore de los indios. La búsqueda de la fuente es el corolario de una empresa iniciada por Colón hacia el occidente asiático y que comporta la localización de las islas bíblicas y del paraíso terrestre. La imagen del lejano oriente, creada y difundida por las leyendas y poemas en torno a Alejandro Magno y el Preste Juan, era indestructible e irresistible. En conclusión, es bastante probable que la leyenda de la fuente de la eterna juventud, como otras muchas, llegara hasta Colón y demás viajeros y descubridores procedentes del otro lado del océano, y no como leyenda autóctona. La fuente de la juventud es un elemento más de esta imaginería maravillosa de Asia. Con esto les invito que consulten dos obras muy importantes, primera de Legoff y la otra que ya hemos citado en este módulo de Kapler, que habla de estos tópicos muy a fondo. También hay muchos trabajos, sobre todo de María Jesús Lacarra, que hablan de estos tópicos de manera un poco breve. También hay unos vídeos en youtube.com con el mismo título que pueden orientarles más en este aspecto. Muchas gracias.